Vamos a hablar ahora de estas etapas de duelo. Ya desde que salimos, que nuestra madre nos pare y venimos a este mundo, ese momento de nuestro nacimiento, ya empiezan ahí nuestras etapas de duelo. Y a lo largo de nuestra vida vamos a pasar muchas etapas de duelo. Pasamos una etapa de duelo y una crisis a los 7 años, cuando hay un cambio. En la adolescencia, cuando dejamos atrás la niñez y entramos en esa etapa donde queremos reafirmarnos. Cuando llegamos a la edad adulta, cuando vamos pasando esas crisis internas, cuando los niños pierden a su muñeco favorito, también es una etapa de duelo. Cuando rompemos patrones internos, cuando sentimos que ya no somos la misma persona, cuando cambiamos de casa, de trabajo, de situación, cuando hay un divorcio, una separación, cuando hay una muerte, una pérdida de un ser querido. Cada pérdida, sea en mayor o menor medida, acarreará un duelo. Y la intensidad de ese duelo no dependerá de la naturaleza de lo perdido, sino del valor que le hemos dado a lo que hemos perdido. Nos enfrentamos continuamente a esas pérdidas, que no lo parecen, pero en ocasiones también son pérdidas de algo que no ha llegado a ser. Y ahí nos entra una frustración, un trabajo que no se ha llegado a realizar, un sueño, un viaje, por ejemplo, que hemos estado planificando y que no se llega a dar. Ahí también hay una etapa de duelo porque existe una frustración, una tristeza. El aprendizaje a vivir estos pequeños o grandes duelos nos capacita para afrontar saludablemente los duelos más importantes de nuestra vida, que es la pérdida de los seres queridos. Así que también es importante enseñarle a los niños a gestionar estos duelos que ellos tienen. Por ejemplo, imaginaros pues que nuestro hijo, nuestra hija, se le muere el pececito y nosotros, pues porque no pasen ese momento de angustia, de dolor, vamos y le compramos otro pececito igual. Aquí estamos negándole a nuestro hijo o a nuestra hija a que llore. Le estamos negando ese momento de un dolor más o menos intenso, dependiendo del amor, del cariño, del apego que le tuviera el niño a ese pececillo. Le estamos negando a que viva esa etapa de duelo, ese aprendizaje progresivo. Le estamos privando de tolerar los momentos de tristeza. Le estamos privando de que aprenda a gestionar la pérdida y la tristeza. Hemos de tener muy en cuenta esto porque la vida consiste en esto, en perder, en ir perdiendo cosas, personas, situaciones. Y ya desde muy pequeñitos hemos de enseñarle a nuestros más pequeños a gestionarse ese duelo. Es importante, por tanto, aprender y entender estos procesos de duelo. Comprender cómo establecemos esas relaciones con el mundo, con las personas, con los objetos. Cómo hacemos esos vínculos. Que esos vínculos no se basan solo en las personas, también en las cosas. También hay cosas que amamos, objetos que nos traen recuerdos y nostalgias.
Amamos nuestras casas porque nos dan cobijo y seguridad. Amamos nuestra ropa, nuestros coches. No solo tenemos amor a las personas, sino también a los objetos. Y ese amor también es apego. La muerte, el arcano de la muerte nos enseña que nada es perecedero. Y ahora hemos de afrontar esos pequeños o grandes duelos. Bien, pues una forma muy habitual de elaborar dichos duelos, dichos vínculos, es tener en cuenta cuánto apego le tenemos a esas cosas. De tomar conciencia que nuestros lazos con los demás seres humanos son muy intensos. Después con nuestros padres, que es con los que creamos nuestros primeros vínculos, vienen nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos. De hecho, a nivel evolutivo, nuestros padres son nuestros primeros maestros, seguidos de nuestras parejas y de nuestros hijos. Cuando estamos en pareja, estamos compartiendo no solo nuestra energía física, también estamos invirtiendo y compartiendo energía de nuestro campo áurico y de nuestros chakras. De hecho, cada vez que tenemos una relación íntima, seamos o no conscientes de ello, estos lazos se refuerzan. Son lazos astrales. Y en el momento de perder a esa persona, ya sea por una muerte física o por una separación, estos lazos se van difuminando. Y ahí entran en juego las etapas de duelo a nivel energético. Cuanto más tiempo están juntas esas parejas, esas personas, más fuertes y más intensos son estos lazos. Estos lazos astrales también los tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras amistades. Pero sobre todo, esos vínculos se hacen mucho con nuestras parejas, ya que, como he dicho antes, al tener una relación íntima, se van haciendo lazos en todos nuestros chakras. El duelo ante la pérdida de una persona amada ha sido muy estudiado por psicólogos, psiquiatras, por médicos. Es una de las situaciones más duras y difíciles que afronta el ser humano, especialmente si esta pérdida va contra natura. Y digo cuando va contra natura porque en la rueda de la vida todos en menor o mayor medida estamos preparados para perder a nuestros padres. Pero cuando se rompe el orden, los padres no están preparados para perder a un hijo. Yo lo llamo así, romper el orden. Porque como ya he dicho, en la rueda de la vida, por edad cronológica, pues nos vamos preparando a que nuestros padres son mayores. Y siempre nos duele más la muerte y la pérdida de un ser amado cuando es joven y vemos que tiene mucha vida por delante. Pero como ya he dicho, ir contra natura, cuando se pierde ese orden, cuando unos padres pierden a un hijo, es lo más duro que se puede sentir. Nos enfrentamos ante uno de los duelos más dolorosos para el ser humano. El dolor por la pérdida es parte de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza. Es como una deuda que tenemos que pagar. Es una deuda por nuestra estirpe humana, a ese apego y a ese tiempo.
Bien, pues vamos a hablar de estas etapas de duelo. El duelo encontramos 5 fases. El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y que consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Es una situación compleja dependiendo, como ya he dicho antes y repetiré continuamente, si el duelo es pequeño o es grande, dependiendo de las circunstancias, de lo que hayamos perdido. Pero es importante remarcar y destacar que dure más o dure menos estas etapas de duelo. Es importante pasarlas y no negarlas. El duelo engloba factores fisiológicos, emocionales, energéticos, entre muchos otros. Por definición, la pérdida de cualquier persona, situación, ya sea interna o externa, o cosas de apego, provoca un duelo. Y esa intensidad, como ya he dicho, varía en la medida del apego que tengamos, del amor que hayamos puesto, y varía también en el estado evolutivo de la persona que lo vaya a pasar, en la lucidez que tenga, en cómo afronta las pérdidas y cómo afronta la muerte. Vamos a hablar ahora de las etapas de duelo. La primera etapa que nos encontramos es la etapa de negación. Es una reacción natural que se produce y es muy habitual. Es inmediatamente después de esa noticia, de esa pérdida. Es como un estado de shock o embotamiento emocional, incluso a nivel físico nos paralizamos. Es un sentimiento de incredulidad. Hay como un gran desconcierto. Las personas pueden funcionar como si nada hubiera sucedido, porque en ese momento la noticia aún no ha sido asimilada. Otros, en cambio, se paralizan y permanecen inmóviles o inaccesibles. Cada persona reacciona de diferente forma. En esta fase se experimenta sobre todo mucha pena y un gran dolor, pero sobre todo ese shock, ¿vale? Ese shock es un mecanismo de defensa que poseemos los seres humanos y nos da ese tiempo y esa oportunidad de ir abordándola y gestionando esa información que recibimos ante una mala noticia, ¿no? Es una especie a veces de evitación de la realidad. La negación a veces proporciona un alivio, pero es un alivio muy transitorio, porque la dura realidad es que hay una pérdida, sea del caso que sea. A veces la negación también se convierte en un problema en sí misma, cuando lo llevamos a una forma extrema y se enquista en el tiempo y seguimos negando y seguimos enganchados a no querer transformar esa pérdida y en seguir adelante con la vida. También la negación puede llevarnos a un estado de no querer sentir el dolor, bloquear los sentimientos, no querer hacernos cargo de nada. A veces se refuerza esta actitud evitando pensamientos dolorosos. Idealizamos a la persona o la situación que hemos perdido. Intentamos ver las cosas buenas. Y también si esta etapa de negación se cronifica en el tiempo, pues nos encontramos a personas que no quieren recordar al difunto, que no quieren a lo mejor sacar las cosas del armario y se pueden refugiar en fármacos, en drogas, en alcohol. Es una manera que refuerzan esta negación, que evitan la realidad. Así se hace mucho más difícil esta tarea
y bueno, se niegan a ellas mismas de que la muerte y la pérdida es algo irreversible. La tendencia para la mayor parte de nosotros es mantener una relación y no renunciar a ella, y es trabajar esta negación. Una vez que hemos creado un vínculo, no resistimos a dejarlo, por lo que cuando alguien a quien amamos desaparece de nuestras vidas, la negación se vuelve una respuesta muy comprensible. En esta etapa hemos de tener mucha paciencia para la persona que la está transitando, puesto que la negación es una etapa de no me lo puedo creer, no me puedo creer lo que está pasando. Los estados de ánimos pueden variar y manifestarse con distintas intensidades. Las emociones suben y bajan. Los más habituales son sentimientos de tristeza, de enfado, de culpa, de miedo, de ansiedad, de soledad, de desamparo, de impotencia, de añoranza. Hay un cansancio a nivel físico, ya que cuando recibimos un shock, una mala noticia, el cuerpo físico también queda un poco debilitado. Hay desesperanza, abatimiento, alivio y liberación, sensación de abandono. Hay amargura y sentimiento. Y cuando digo alivio y liberación, también lo digo porque en esta primera etapa de duelo a veces estamos esperando pues esa pérdida, ¿no? Esa persona que está terminal, que lleva mucho tiempo enfermo, que lo está pasando mal o que está en coma. Es una pérdida esperada, ¿no? Y a pesar de que hay un sentimiento de negación porque no queremos perder a esa persona, sí que existe también un sentimiento de alivio, de haber liberado a esa persona o de habernos liberado nosotros de esa situación. A nivel energético, en esta etapa están implicados los chakras y los cuerpos sutiles de nuestra aura. El estado de shock, sobre todo, si la pérdida es inesperada, nos llega a bloquear la energía de todos los chakras. Y es, en definitiva, el primer chakra el que entra en juego, queda totalmente bloqueado. El chakra que nos encontramos entre la vagina y el ano, o el escroto y el ano en los hombres. Este es el chakra de la supervivencia, es el que entra en juego en esta etapa y nos podemos sentir paralizados ante el shock de las noticias que hemos recibido. También en esta etapa de negación, donde la impotencia ante la situación que estamos viviendo, entra en juego el chakra de la garganta. El chakra de la garganta nos crea una impotencia ante una situación que no podemos hacer nada, que a veces por exceso o por defecto en esta etapa podemos llorar o podemos reír, podemos decir cosas que no sentimos, podemos incluso llegar a la otra etapa donde por este chakra podemos incluso insultar al difunto, ¿no? Decirle por qué me has dejado, culparlo, ¿vale? Llegar a aceptar la realidad de la pérdida lleva su tiempo, porque implica no solo una aceptación racional, sino también implica una aceptación a nivel emocional, sentimental y por supuesto energética. Aquí en la primera etapa ya se empiezan a deshacer los nudos astrales que hemos creado con los diferentes chakras. Y este primer chakra y el chakra de la garganta es el que más entra en juego en esta etapa, ya que por la comunicación, el chakra de la garganta es por donde nos hemos comunicado con esta persona. Le hemos dicho te amo, te quiero, nos hemos enfadado, le hemos dicho palabras agradables o desagradables. Y el primer chakra entra mucho en juego porque al ser el chakra de la supervivencia es el que nos ha unido a esta persona muchísimo. Es cuando se ha reforzado, cuando hemos tenido esas relaciones íntimas, sobre todo esa
esa penetración a nivel sexual, esos lazos astrales que se crean con la persona que amamos. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de la ira. Es el fin de la negación. Va asociado a sentimientos de frustración, de impotencia. Aquí también entra en juego el primer chakra y el chakra de la garganta, como he dicho antes, con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Hay una gran frustración, hay una gran impotencia. Queremos cambiar las cosas, queremos volver a 3 días atrás, queremos que esto no haya ocurrido, pero sí ha ocurrido. Dicha frustración e impotencia conlleva a su vez la aparición del enfado y de la ira. Durante esta etapa, la persona busca atribuir la culpa a algo, a alguien, algún factor, a lo que sea, da igual. Hay tanta rabia, hay tanta ira, que necesitamos buscar un culpable, necesitamos desahogarnos de alguna manera. Incluso nos culpamos a nosotros mismos. La persona, reacciona con muchísima rabia, con muchísima brusquedad. Y en este buscar culpables, pues puede incluso buscar culpables a la vida, a Dios, a la providencia, a quien ha causado esa pérdida, a los médicos. Y por supuesto, como os he dicho, hay un gran sentimiento de culpa y la persona se cuestiona si no pudo haber hecho algo más, si no pudo haber estado mejor. En muchas ocasiones se llega a reflexionar sobre esos últimos momentos que se ha pasado con esa persona, ¿no? Esos últimos momentos que pueden haber sido de alegría o pueden haber sido, pues imaginaros en un momento dado que tenemos una pelea con nuestra pareja o con nuestro hijo, con nuestros padres, con quien sea, da igual. Tenemos una pelea con una persona que tenemos un vínculo emocional, un sentimiento. Y esa persona se marcha de casa, da un portazo y lo tenía escrito en su camino de vida que ese día y así va a marchar de este plano. En esta etapa de ira, la persona que queda revoca ese día, o sea, lo evoca continuamente. Es como que se siente mucho más culpable porque este último recuerdo que le ha quedado ha sido el de una pelea. Yo creo que por eso es tan importante vivir el día a día, el presente, sin rabia, sin odio, porque nadie sabemos en qué momento nos vamos a marchar de este plano. Y por lo tanto, que cuando nos vayamos, o cuando se vayan los seres queridos, que no quede ese sentimiento tan grande, ¿vale? Cuando en esta etapa predomina más el sentimiento de rabia, debemos de entender que se trata de un mecanismo también de compensación. Compensa ese dolor sentido. Hay tanto dolor interno ante la pérdida que la mejor herramienta es canalizar esa rabia, gestionarla y expresarla de alguna manera. Salir a correr, darle puñetazos a un cojín, llorar abrazando un cojín, gritar en algún lugar donde no molestemos a nadie, romper papeles, escribir. Cada uno ha de buscarse una herramienta que le pueda ayudar a gestionar esta rabia que está sintiendo para no focalizarla a nadie, a ninguna persona que tenga alrededor. Esa etapa está también muy marcada por la urgencia de encontrar y recobrar la vida que tenía antes, ¿no? Y a veces también por reencontrar y reunirse con la persona difunta. En esta etapa se puede llegar a manifestar: me quiero morir con él o con ella, ¿vale? Hay un sentimiento de mucha culpa por haberse quedado vivo, ¿vale? Y es una etapa donde se va produciendo la asimilación de esta nueva situación poco a poco. La persona puede tener episodios de inquietud,
de agresividad, ataques de ansiedad. Esa agresividad a veces se puede envolver hacia uno mismo. Y de la misma forma que en la anterior etapa se pueden buscar formas de evadirse, como es el alcohol o la droga. Es una etapa donde se pierde la autoestima y la seguridad, puesto que hay que rehacer la vida, pero ya sin esa persona, ya sin esas circunstancias. Y hablo más de personas, pero todas estas etapas de duelo las podemos llevar a cualquier circunstancia de nuestra vida. Incluso a ese niño que ha perdido su osito de peluche y que está en un momento de rabia y que ha de sacarlo y que también ha de aprender a gestionar todas estas etapas de duelo. A nivel energético entra en juego el segundo chakra, este chakra que tenemos 2 deditos por debajo del ombligo. Estos lazos astrales que hemos creado con la persona, al irse difuminando, al irse deshaciendo, podemos sentir con ese derecho a sentir. O sea, que nadie nos diga en este momento qué tenemos que sentir. Estamos en el derecho de desahogarnos, de gritar, de soltar todo lo que sentimos. E incluso podemos llegar a sentir que estamos en nuestro derecho de autodestruirnos por no poder soportar tanto dolor que nos causa esa pérdida. Los lazos, como he dicho, de este segundo chakra se empiezan a deshacer y es en ese momento cuando podemos sentir una sensación de vacío en el vientre, sobre todo si es una madre que ha perdido a su hijo o si es un hijo que ha perdido a su madre. Es un lazo muy importante el que está aquí. Y también podemos escuchar a la persona decir esa frase de me duele hasta las entrañas. Poco a poco estos lazos se irán deshaciendo. Esta etapa de duelo implica la superación de esa frustración, de ese enfado, de esa rabia, de esa ira, con la vida y con nosotros mismos. Y se relaciona con esos intentos a nivel emocional y psicológico naturales en el ser humano, pero inútiles, de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan igual. Hay como una lucha de que todo siga igual que antes. Vamos a ver ahora la tercera etapa de duelo. Es la etapa de la negación. En este periodo de negación están muy marcados los sentimientos depresivos. Ya no tenemos ira ni rabia, tenemos dolor, tristeza, pero empiezan a tener unos estados de negación. Negamos que esto ha pasado, negamos que hay una esperanza de seguir adelante. En esta fase hay un ejemplo muy típico y son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal. Intentan buscar otras opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe una cura posible. O también quienes creen que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra forma diferente. También en esta etapa, aún ante la incredulidad de la pérdida, se negocia con la vida, se negocia con Dios, con el universo, con la religión o con cualquier deidad que nos pueda devolver a la persona que amamos y con la que teníamos una vida hecha. Aquí es donde se plantean las propias creencias y la idea de trascendencia de la vida. Aquí empezamos a tomar conciencia realmente
de la muerte y de nuestra propia muerte. Aquí se formulan muchísimas preguntas que a lo mejor hasta este momento no nos hemos formulado sobre la muerte, sobre la vida. Entran dudas, entran miedos, nos hacemos muchas preguntas. Hay muchas personas que en esta etapa dan un vuelco a su vida, empezando a buscar, a experimentar nuevas fórmulas que le faciliten este tránsito por el dolor interno que están viviendo. Pueden cambiar la casa, pueden cambiar cosas de la casa. Es un buen momento para replantearse a vaciar esos armarios, esos cajones, esos enseres de esa persona. Hay personas que cambian de población, de religión. Así también podemos ver a muchas mujeres o muchos hombres que cuando se divorcian y pasan esta etapa de duelo, también se cambian pues de peinado, de color de pelo, de forma de vestir. Es una etapa de búsqueda de uno mismo, de replantearse sobre todo las creencias internas a nivel religioso, a nivel espiritual, ya que el propio dolor o la tristeza les hace hacer estos cambios en un acto de aliviar ese profundo dolor que se siente. En esta etapa se experimenta mucha tristeza, mucha. Es una tristeza muy profunda y se siente un vacío. Se empieza a tomar conciencia del vacío que ha dejado la persona, no solo a nivel energético, sino a nivel del día a día. Situaciones de la vida cotidiana que se compartían y que ya no está. La persona está ausente y la desesperanza de que no se va a recuperar a esa persona se hace latente, se hace muy latente y se empieza a tomar conciencia de ello. A nivel energético entra al juego el tercer chakra, que lo podemos encontrar justo en la boca del estómago. Se hace notar por esa falta en ocasiones de no querer seguir viviendo sin el otro. Hay una sensación de vacío ante la pérdida que no hemos elegido. Nos vemos obligados a obedecer los designios de la vida, a digerir esta situación. Los lazos se van desvaneciendo, dejando paso a ese vacío en esa parte del estómago. De hecho, la disolución de estos lazos lo que nos ayuda es a digerir esta situación que atravesamos. Cuando los lazos se van desvaneciendo y se van con ellos la energía de la otra persona, esa energía que nos dejó, en ocasiones podemos sentir la frase: siento un gran vacío sin él o sin ella. Al final de esta etapa, las personas empezamos a plantearnos las posibilidades de seguir viviendo de otra manera. Empezamos ya a visualizar otras formas de vida. Por supuesto, nunca se olvida a esa persona, pero ya se va tomando conciencia de que hay que empezar a hacer una vida y de que esa persona no va a volver. Al tomar conciencia de esto, entramos en la cuarta etapa, que es la etapa de la depresión. Aquí empezamos a asumir, o las personas empiezan a asumir de forma definitiva la realidad. Esa realidad que es lo que haya pasado. La realidad de la pérdida, sea cual sea. Y esto genera un sentimiento de tristeza y de desesperanza, junto con otros estados como pueden ser los estados depresivos, el aislamiento social, la falta de motivación, la desgana. Es una etapa que hay que pasar, porque dentro de esta desgana es como que el cuerpo se va sanando
de todo este conjunto de emociones y sentimientos que hemos estado. Por lo tanto, a veces en esta etapa podemos ver a la persona que no tiene ganas de nada, que no tiene ganas de salir, que ya no llora tanto, sin embargo está apática. ¿Vale? Es un estado también natural y que hay que pasar. El hecho de perder a un ser querido, de enfrentarnos también a nuestra propia muerte y a otras causas del duelo, puede hacer que la vida deje de tener un sentido para nosotros, al menos durante un espacio de tiempo. Este periodo está muy marcado por los sentimientos, como he dicho, depresivos y la falta de ilusión, pero se va tomando conciencia de que ese ser querido o esa situación o ese objeto no va a volver. Al experimentar esta tristeza tan profunda puede ir acompañada de accesos de llanto incontrolados, pero ya no es esta tristeza que hemos vivido anteriormente, ya no es esta ira, ya no es este sentimiento de culpa, sino que puede haber un momento, un acceso de llanto al recordar a esa persona, al ver una foto, al escuchar una canción. Y sí, hay ese vacío muy profundo y hay esa gran soledad y se experimenta la apatía, la tristeza. A nivel energético se van deshaciendo los chakras, los lazos del chakra del corazón. Se siente que realmente esa persona ya no va a estar, ya no vamos a poderle darle ese amor que le dábamos, ni vamos a poder recibir ese amor que recibíamos. Es como una sensación de vacío. Esa energía se va diluyendo y la persona o las personas aprendemos a amar de otra forma. Al final nos damos cuenta que somos capaces de amar sin un cuerpo físico. El ser humano tenemos una capacidad de amar insospechada. Y amar es libertad. Y en muchas ocasiones tenemos que darle la libertad y darle permiso a la persona que amamos para que sea feliz. Ya no hablo solo del plano terrenal, que en muchas ocasiones el acto más generoso de amor es dejar libre primero a nuestros hijos y segundo a veces a las personas que amamos, sino también hablo de esa libertad que a veces cuando alguien que amamos está en fase terminal no queremos que se vaya. Estamos teniendo un amor egoísta, un apego muy fuerte. Y en muchas ocasiones lo mantenemos aquí, en este plano terrenal. Darle permiso a ese alma que se marche. Y darle permiso también, en ocasiones, a ese alma que ya ha salido del cuerpo y ha desencarnado, pero se ha quedado aquí, pegado a nosotros. Bien sea porque ese alma nos tenía apego, o porque le ha quedado algo por hacer, o porque nosotros egoístamente lo mantenemos aquí. El amor incondicional, el que une estos lazos desde el chakra del corazón, nos habla de ese desapego y de amar incondicionalmente, estemos en el estado evolutivo que estemos, ya sea en estado físico o ya sea en un estado de conciencia o energético. Por lo tanto, aquí es cuando empezamos a aprender a amar con mayúsculas a esa persona sin tenerla físicamente, sin poderla abrazar. Aquí podemos escuchar mucho la frase tengo el corazón roto. El corazón no se rompe, lo que se rompen son estos lazos que nos unían, esa energía que esa persona depositó en nosotros,
que se va diluyendo. Y pasamos a la quinta etapa de duelo, la aceptación. Después de las fases de negación, de ira, de negociación y de depresión, llega la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son experiencias y fenómenos naturales en la vida humana. En esta etapa o fase se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida. Por lo tanto, es un proceso del duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suele darse reflexiones con respecto a la vida propia. Se hace una vista hacia atrás y, se da a uno la oportunidad de reflexionar sobre su propia vida. Poco a poco en esta fase se van adaptando nuevos patrones a la vida y se hace ya sin la persona que falta. Se van poniendo en funcionamiento todos los recursos emocionales, psicológicos y energéticos que posee la persona. Y así se comienza a establecer nuevos vínculos, a vivir de otra manera, diferente a como lo había sido anteriormente. Ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Y así se van incorporando nuevas relaciones, nuevas formas de hacer las cosas y buscando nuevas fuentes de gratificación para llenar parte de ese vacío que ha dejado la persona perdida. A nivel energético están implicados todos los chakras y los cuerpos sutiles. La energía vuelve a fluir por ellos. Los lazos astrales que se mantenían unidos a la otra persona se han disuelto favorablemente. Y ahora ya estamos en un momento donde estamos preparados para volver a crear unos nuevos lazos. No debemos de olvidar que la fase de la aceptación también supone la aceptación y normalización de sentimientos de tristeza tan naturales en el ser humano y que consisten en asumir emocionalmente y psicológicamente que la realidad es la que es. No quiere decir que nos guste la realidad o que estemos de acuerdo con ella, pero evitar esta tarea no protege del dolor que supone vivir sin aquella persona. Aceptar que ya no va a volver es una idea dolorosa, sí, a veces casi tan grande que parece que no vaya a tener fin. Pero permanecer a la espera de una vuelta que no se va a producir es casi más angustioso y doloroso. Dejar intacta la habitación de la persona que se ha ido, continuar hablando en presente de él o de ella, o recoger inmediatamente todas sus pertenencias tras la muerte o ruptura, indica un bloqueo de esta tarea. Todo tiene su tiempo. Y en esta fase de aceptación, tiene que ver con el volver a vivir, encontrando un sitio en nuestro mundo emocional y psicológico para la persona que hemos perdido. No importa si esa persona ha sido fallecida o ha sido un divorcio. Aquí lo que implica es no olvidarla. Es imposible olvidar a las personas que han pasado por nuestra vida, ni tampoco hay que renegar de su recuerdo. Esta fase de aceptación implica vivir el presente sin renunciar ni anclarse en el pasado, recuperando la ilusión por el futuro. Implica elaborar el vínculo con la persona que ahora ya no está presente desde otro estado de conciencia. En este contexto, si, por ejemplo, una persona que se ha quedado viuda se prometiera a sí mismo que no va a volver a tener pareja, es un indicio de un estancamiento de duelo. El orden en que se vayan enfrentando estas etapas de duelo, la manera y el tiempo en que se vayan haciendo serán particulares de cada persona, dependiendo de su estado de conciencia y de evolución. Y esto quiere decir que cada pérdida es distinta
y que cada persona y los matices y las claves para resolver este duelo van a ser únicos e intransferibles. Por lo tanto, un consejo que os puedo dar es que cuando tengáis a alguien al lado pasando una etapa de duelo, sea de índole que sea, da igual, que haya perdido un osito de peluche o que haya perdido a una persona muy amada, simplemente la acompañéis. Porque por mucha experiencia que tengamos en haber pasado nosotros nuestros propios duelos, cada persona es única y lo pasa de distinta manera. Por lo tanto, acompañarla en silencio, que esa persona sabe que estamos ahí, que le damos un abrazo, que no juzgamos su ira ni su sentimiento de culpa, que no la vamos a obligar a salir de casa cuando no tenga ganas, sino que vamos a respetar todos sus momentos. Es importante para la persona que lo está pasando. Todos somos únicos y irrepetibles, por lo tanto las etapas de duelo también lo son. Hay personas que pasan de la primera a la tercera y luego van a la segunda. Y hay personas que más o menos llevan un orden de cómo lo hemos explicado. También nos podemos preguntar cuánto dura una etapa de duelo. ¿Cuándo termina? Pues en realidad cada persona es única y lleva sus tiempos. Por lo tanto, hay que dar tiempo al tiempo. Comprender que la vida y la muerte están de la mano, que morimos cada día un poco y que vamos cambiando y evolucionando. Vamos a darnos la oportunidad también de conocer este arcano, el arcano de la muerte, el arcano número 13, de tomar más conciencia de la vida, de vivir lúcidamente, en coherencia y en amor, para poder morir y dejar este plano terrenal también en ese estado de conciencia, en un estado de lucidez, de coherencia, de amor y de libertad.